Bueno, vamos a ver el concepto ahora, la fórmula de molalidad. Ven que se parece mucho a la fórmula de la molaridad, pero en este caso, abajo lo que tenemos es más bien la masa del disolvente. Habíamos visto que acá abajo, en la molaridad, lo que teníamos eran litros de disolución. En este caso es masa del disolvente, y no solo eso obtenemos diferente, sino que tengo que expresarla en kilogramos. La parte de arriba sí es igual, son los moles que tenga de soluto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver este ejercicio en particular? Dice, ¿cuántos gramos de agua se necesitan para preparar 0,25 molal? O sea, me están dando la molalidad con 50 gramos de sulfato de cobre 2, y la fórmula es esta para los que no se acuerdan. Entonces, vean que me están dando una masa, pero me están diciendo que es de sulfato de cobre y me están diciendo que tengo agua. Recordemos que el agua es considerado disolvente universal, entonces yo siempre me tengo que preguntar quién es el soluto, quién es el disolvente o quién es la disolución en el caso de que me la den. En este caso estamos hablando nada más de soluto y disolvente. ¿Quién es el soluto? Los 50 gramos de sulfato de cobre, ¿okay? De cobre 2. ¿Quién es el disolvente? El disolvente es el agua. Del agua no sé nada porque más bien eso es lo que a mí me están preguntando. Muy bien, entonces en los datos tengo ya masa de soluto y por lo menos ya sé quién es el disolvente. Y además me dijeron cuál era la concentración en molalidad. ¿Okay? Entonces, veamos la fórmula otra vez. Arriba yo necesito moles de soluto, pero lo que me dieron son los gramos de soluto. ¿Cómo hago para pasar de gramos a moles? Necesito de la masa molar. Entonces sacamos la masa molar. Acá ahora lo que hice fue acomodar en una tabla los datos. Ya hemos dicho que de soluto tenemos la masa, el disolvente sabemos que es el agua, pero hay que calcular la masa de ese disolvente. Tenemos cuánto es lo que vale la molalidad, y estábamos diciendo que para poder calcular la cantidad de moles de soluto necesito sacar la masa molar de esa sustancia. La masa molar del sulfato de cobre 2 es 160 gramos por mol, y esto se leía como que un mol de sulfato de cobre 2 es igual a 160 gramos. Por lo tanto, acomodamos acá, tenemos 50 gramos de CuSO4 por, abrimos la fracción y acomodamos. Lo mismo que tengo aquí arriba, tengo que tenerlo aquí abajo para que se cancele. Y me fijo en mi equivalencia. ¿Cuántos gramos dice? Dice 160. Entonces lo agregamos acá. Serían 160 gramos. Y arriba, ¿cuánto dice? Dice 1 mol. Entonces colocamos 1 mol y lo metemos en la calculadora. Esto entonces nos va a dar 0,31 moles, porque se cancelan estos gramos con estos gramos. Ahora sí, fíjense que ya tengo en mi fórmula, esta que estaba acá, el número de moles de soluto, ya los tengo. Entonces vamos a colocar cuánto es lo que vale. Son 0,31, ¿cierto? Ok. En la parte de abajo necesito entonces saber cuántos kilogramos de disolvente son los que tenemos. ¿Cómo lo resolvemos? Despejamos la fórmula. ¿Okay? Podemos observar que la X está abajo, necesito pasarla para arriba y va a quedar multiplicando con este 0,25. Este 0,25 pasa con el signo opuesto, si estaba multiplicando pasaría a dividir. Entonces quedaría X arriba y el procedimiento serían 0,31 entre 0,25. Y esto lo metemos en la calculadora y me da 1,25.
1,25 kilogramos de disolvente. Podemos pasar eso a gramos y entonces sería 1250 gramos de agua. Esta sería la respuesta. Este era de calcular el disolvente. También me podrían haber preguntado, por ejemplo, que calculara cuánto sería la masa de la disolución. En ese caso, igual hubiéramos tenido que calcular cuánto había de agua, ¿verdad? En gramos, y sumarlo al soluto. ¿Quién era el soluto? Este. ¿Por qué? Porque recuerden que una disolución no es más que la suma del disolvente y el soluto. Entonces serían, por ejemplo, si me hubieran pedido cuánto es la masa de la disolución, serían 1300 gramos, ¿verdad? ¿Qué me podrían haber pedido también? Bueno, en este caso me dieron los gramos de soluto. Si más bien me hubieran dicho cuánto tengo de disolvente, me podrían haber pedido el soluto y sería hacer lo mismo, solo que la incógnita ya no estaría aquí abajo, sino que estaría arriba, ¿verdad? Entonces nada más sería lo que está acá, pasarlo para el otro lado con el signo con, ¿verdad? Esos son los ejercicios de molalidad y todos son iguales, ¿ok? Me van a pedir el soluto, o me van a pedir el disolvente, o me van a pedir la disolución. Eso sí, fíjense bien que estén usando la fórmula correcta, ¿ok? Y que saquen las unidades correctas. Bueno, vamos ahora a ver otros ejercicios de la evidencia. En el punto 2 me dice que calcule la molalidad de una disolución que tiene 110 gramos de ácido nítrico en 105 mililitros de agua. Acá lo que hay que hacer entonces es tomar en cuenta que la fórmula de la molalidad es moles de soluto. Entonces me fijo acá donde está el soluto, este es el soluto y está en gramos, quiere decir que tengo que pasarlo a moles. ¿Cómo lo paso a moles? ¿Cómo paso de gramos a moles? Con la masa molar. ¿Cómo saco la masa molar? Bueno, ya tengo la fórmula, entonces multiplico la cantidad de átomos de cada elemento y lo multiplico por su masa y luego lo sumo y obtengo la masa molar. Eso lo hemos estado practicando todo el trimestre. Bien, entonces ya tendría la parte de arriba de la fórmula, moles de soluto. Y luego dice la fórmula que divida los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. ¿Dónde está el disolvente? Bueno, vean, acá dice 105 mililitros de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar cuál es la densidad del agua. Hay dos opciones. Una que es en gramos sobre centímetro cúbico y el valor es de 1. Si yo uso esa, entonces tengo que tomar en consideración que 1 centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro. O sea, estos 105 mililitros que tengo ahí sería lo mismo que decir 105 centímetros cúbicos. ¿Okay? Y entonces aplico la fórmula de la densidad que yo ya les había explicado en los problemas anteriores, cómo es que se pasa de volumen a masa o de masa a volumen. Entonces estos mililitros los voy a pasar a gramos con la densidad del agua. Otra opción es, eso me va a dar gramos y luego hay que pasarlo a kilogramos, ¿verdad? Porque es la molalidad. Otra opción es usar otras unidades para la densidad del agua. Y si yo la pongo en kilogramo, veámosla acá, densidad del agua, ustedes pueden buscarla también. Dice que son 997, eso es prácticamente 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces ustedes tendrían que hacer la conversión de estos mililitros a litros para que quede con las mismas unidades de acá y la respuesta les quedaría ya de una vez en kilogramos. Cualquiera de las dos opciones está bien y listo. Ya una vez que ustedes pasaron este volumen a masa, entonces sería nada más dividir la molalidad entre los kilogramos del disolvente. En el punto 3 es algo similar, solo que acá más bien me dicen ya cuánto es la molalidad. Lo que me están preguntando es la masa del soluto.
Recuerden que la fórmula de molalidad a mí lo que me va a dar son moles de soluto, no gramos. Entonces despejamos los moles de soluto y luego esos moles de soluto los pasamos a gramos con la masa molar de la sustancia. Aquí el disolvente sería este, ven que está en mililitros, eso es un volumen, hay que pasarlo a masa y tienen que fijarse que esté en kilogramos, ¿verdad? Buscan cuál es la densidad del agua y hacen la conversión. Luego tenemos las partes por millón. Hay dos formas de expresarlas, puede ser en miligramos sobre kilogramos de disolución o puede ser en miligramos sobre litros de disolución. Vean que arriba es soluto, ¿verdad? Y abajo siempre es disolución. Lo que va a cambiar es las unidades, puede ser masa o puede ser volumen, pero el volumen se expresa en litros y la masa se va a expresar en kilogramos. O sea, imagínense, miligramos es algo muy chiquitito y ya hablar de litros pues es algo grande, ¿verdad? O sea, por eso es que se dice que es para disoluciones que sean muy diluidas. Okay. Veamos este ejemplo acá. Dice, en un control sanitario se detectan 5 miligramos de mercurio o sea, de una vez ya sabemos que ese es el soluto y ya está en miligramos, entonces no hay que convertirlo a miligramos, ya está listo. En un pescado de 1,5 gramos de disolución, calcule las partes por millón. Profe, ¿cuál uso? ¿La de kilogramos o la de litros? Bueno, si esto está en masa, me conviene más entonces usar la fórmula que abajo tiene kilogramos y sería pasar estos 1,5 gramos a kilogramos, ¿okay? Y hacen la división. En este otro es muy similar, tenemos soluto, ya está en miligramos y tenemos disolución. Esta disolución está en mililitros, entonces habría que pasarla a litros, ¿okay? Lo convierten y luego ya nada más es dividir esto entre esto y listo. Esas son las partes por millón. La fracción molar es nada más verificar cuál tipo de fracción molar. Yo puedo calcular la fracción molar del soluto o del disolvente. ¿Cómo sé cuál? Depende de lo que diga el problema. Lo que sí es seguro es que arriba en la fórmula tengo que tener moles y abajo también. Y yo lo que voy a dividir son moles de uno de los componentes de la disolución sobre los moles totales de la disolución. Es decir, si a mí me dan los moles de soluto y los moles de disolvente, abajo en la fórmula siempre tiene que ir la suma de esas dos cosas en moles. Y si ya me dan listos los moles de la disolución, es nada más de colocarlos. ¿Qué unidades tiene la fracción molar? La fracción molar va a quedar sin unidades. ¿Por qué no va a llevar unidades? Bueno, porque si yo divido moles entre moles, no se cancela, ¿verdad? Quedaría cancelado y entonces no voy a tener unidades. Muy bien. Vamos a ver los ejercicios. En este primer ejercicio dice, calcule la fracción molar del soluto de una disolución de 159,5 gramos de sulfato de cobre, o sea, este es el soluto, en 1800 gramos de agua. Eso quiere decir que este es el disolvente. Entonces tengo soluto y tengo disolvente, pero los dos están en gramos y la fracción molar se calcula con los moles. Entonces voy a pasar estos gramos a moles, como se hacía con la masa molar. ¿Tengo la fórmula? Sí. Entonces puedo calcular cuál es la masa molar de esa sustancia. Pasan estos moles. Listo, ya tengo los moles de soluto. Una vez que ya tienen los moles de soluto, esto que está acá también hay que pasarlo a moles. Es agua, entonces sacamos la masa molar del H2O. Una vez que ya tienen la masa molar, lo pasan entonces de gramos a moles. Cuando ya tenemos entonces moles de soluto y moles de disolvente, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, que sería, aquí lo que me están pidiendo, la fracción molar del soluto. Entonces sería agarrar los moles del soluto, ¿verdad? La primera conversión que ustedes hicieron, y dividirlo entre la suma de los moles del soluto más los moles del disolvente. Y listo, eso es todo. Si me hubieran dicho que calcule la fracción molar del disolvente, o me hubieran dicho calcule la fracción molar del agua, que es lo mismo,
Entonces, en vez de poner en la fórmula los moles de soluto arriba, hubieran puesto los moles del disolvente arriba, y abajo sería la suma de el soluto y el disolvente en moles, ¿verdad? En el punto 2 dice que calcule la fracción molar de cada una de las sustancias de una disolución. O sea, tengo que calcular la fracción molar de quien sea soluto y la fracción molar de quien sea disolvente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, este está muy sencillo porque ya me dieron los moles. Entonces nada más es de aplicar la fórmula. Fracción molar de metanol sería 12 moles de metanol entre la suma de todo. 6 más 2 más 12. Listo, ya tengo uno. La otra, 2 moles de etanol entre la suma de todos los moles. Y por último el disolvente, que serían 6 moles de agua sobre la suma de todo lo demás. ¿Okay? En el 3 sería entonces calcular la fracción molar de cada componente de una disolución de 12 gramos de alcohol etílico. Esto está en masa, tengo que pasarlo a moles. Y esto, y 300 gramos de agua, que es el disolvente, también tengo que pasarlo a moles. Como ya habían sacado la del agua, es más, yo sé que algunos ya hasta se la saben de memoria, es más sencillo, ¿verdad? Nada más es de hacer el cambio de gramos a moles. Listo. Cuando ya tenemos los moles y los moles, entonces tenemos que sacar la fracción molar de cada componente. Primero para el alcohol etílico y luego para el agua. Entonces sería primero los moles que obtuve de alcohol etílico sobre la suma de lo que obtuve de agua en moles más lo que obtuve en moles de alcohol etílico. Y por último hacer lo mismo pero ahora con el agua. Los moles de agua sobre la suma de los moles de agua más los moles de alcohol etílico. Y listo. Eso sería entonces cómo se resuelven los ejercicios de fracción molar. Vamos a ver qué más se les pedía. Esta es la página 53. De hecho, esta página no se les pidió, solo la 51 y la 52. Pero ya tienen para practicar para el quiz. Luego, en el punto 3 dice revise el punto 2 de la página 56. Entonces vamos a la página 56. El punto 2. En el punto 2 es el porcentaje masa volumen de una disolución es 50%. O sea, esos son 50 gramos de soluto en 100 mililitros de disolución, ¿verdad? Eso ya lo he explicado para la evidencia número 4. Y me preguntan la masa expresada en gramos de soluto que hay en 1 mililitro de disolución. Igual ahí lo que hay que hacer es nada más sustituir los datos y despejar la fórmula. En el punto B es de porcentaje masa-masa, ya eso ustedes saben hacerlo. Este es de molaridad, esto ya se había visto. Esta es de porcentaje masa-masa, ya eso también se había visto. Vamos a ver qué más. Luego la página 64. Esto es pura teoría, ¿verdad? Esto es muy sencillo. ¿Cuál es la importancia de las unidades de concentración en las diversas áreas? Y acá se les explica mucho de esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se vio la parte de partes por millón, se vio que a pesar de que las sustancias estén muy diluidas, si las partes por millón se pasan de cierta cantidad y yo voy a ingerir esa sustancia o esa agua que está contaminada con un exceso de cierto soluto en esa agua, yo me puedo hasta intoxicar, ¿verdad? Me puedo enfermar. O una medicina que yo tome más de la dosis, ¿verdad? Específica. Podemos hablar también, en el caso de la industria, podemos hablar de la industria alimentaria. Ustedes ahí pueden explicar, por ejemplo, las bebidas alcohólicas
tienen un porcentaje, ya ustedes saben qué significa ese porcentaje, ¿verdad? Se dice 6%, quiere decir que por cada 100 mililitros de esa disolución, sea una cerveza o una botella de vino o lo que sea, por cada 100 mililitros vamos a tener 6 mililitros de alcohol en esa disolución. Por cada 100, si la lata tiene 300 mililitros, quiere decir que es multiplicar ese 6 por 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay bebidas que son de 6%, hay otras que son de 5%, etc. En medicina, bueno, como les comenté, los medicamentos y demás, agricultura, bueno, lo que son los plaguicidas, etcétera, en el ambiente. Bueno, pues los ríos, ustedes saben que están bastante contaminados por un montón de sustancias producto de la agricultura, de la industria e incluso de la medicina. En fin, ustedes ahí lean todo lo que dice acá, de lo que ustedes también, conocimientos previos que tengan, pueden investigar también si ustedes gustan. Acá vean que viene también un artículo sobre la combinación de alcohol y medicamentos, etcétera. Entonces ahí ustedes pueden exponer toda la información que ustedes deseen.